Bueno, buenas tardes. Espero que estéis todos bien. Os saludo desde Madrid en esta ocasión, desde mi casa, en un paréntesis en mi trabajo en Siria. Y vamos a continuar con el ciclo de charlas que venimos haciendo. También este mes tendremos una primera charla sobre la enseñanza del Buda, de Maestro Siddhartha, y posteriormente otra sobre el Maestro Jesús, sobre un tema paralelo, para establecer la extraordinaria convergencia entre los grandes caminos, eh, que de eso va un poco la confluencia de esta sabiduría que trasciende Oriente y Occidente. Antes de ello, quiero, como he hecho en otras charlas, hacer un pequeño comentario sobre un aspecto de la práctica de la meditación. Y en este caso, quizás es un comentario que está muy entroncado con nuestras charlas, porque quiero detenerme en el paradigma que significa la meditación sentada. Eh, Sabéis que el Bodhidharma, del cual procede la tradición del Chan y del cual procedemos en nuestra práctica en Occidente, en su viaje a China, una vez que atravesó el Yangtze, eh, reconociendo que todavía esa tierra no estaba madura para el mensaje que él traía, fue hacia el templo de Shaolin y allí, una vez más, no suficientemente bien recibido por los monjes, se retiró a una cueva y allí se sentó en meditación durante años, de tal manera que alcanzó ser llamado el Brahmin de cara a la pared. Y me detengo en la contemplación del Bodhidharma, en esa actitud de quietud, de profundo silenciamiento, de profundo despojamiento, en un lugar desconocido, habiendo recorrido caminos nuevos y habiendo de alguna manera respondido al poder diciendo aquel no lo sé, que lleva dentro todo el mensaje. Y miro a los miles y miles de meditantes que a lo largo de los diferentes continentes se sientan también mirando al frente o de espaldas a la pared, en absoluto silencio, haciendo nada. Y en esa contemplación me pregunto, ¿de qué va esto? ¿Qué es este estar sentado sin hacer nada? Como una anulación, como una negación de lo que es típicamente reconocido en la actividad cotidiana, que es el ser justificado por la actividad, cultivar el movimiento del cuerpo como forma de expresión de la forma, cultivar las ideas, las emociones, el desarrollo, las relaciones, y todo esto se aliena en este estar en quietud, sin hacer nada, respirando y sin necesidad de focalizarlo en ningún pensamiento profundo o en ninguna imagen especial. ¿Es esto un camino de transformación? ¿No estaremos perdiendo el tiempo? Bien, hemos hablado mucho del proceso de silenciamiento. Si eres no solo forma, sino también vacío, ¿dónde se expresa el vacío en ti? Vacío como lo no formal, lo no limitado, lo no temporal, lo no expresado en tiempo, lo no nacido. Si eres
padre al mismo tiempo que hijo. Expresas al hijo en este cuerpo que se mueve, en estas emociones, en estos flujos que continuamente van y vienen, en esta actividad y en esta manifestación, pero ¿dónde se expresa el padre? ¿Dónde se expresa la no expresión, la no frontera, lo eterno, lo sin principio ni fin, lo que es potencia pura? Bien, lo que hacemos en la práctica del zazen, en la práctica del zen sentado, es dejar espacio a la expresión del vacío, a la expresión del Padre, en esta manifestación temporal, donde parece que todo y solamente es forma, cuando realmente detrás de esa forma está también el vacío, o el vacío y la forma no son más que una forma bifronte de expresión de la realidad. No hemos de acercarnos a la meditación, al zazen, en un planteamiento de negación, en un planteamiento de expresión negativa de lo que es lo que hacemos cotidianamente. Me muevo, pues ahora me quedo quieto, niego el movimiento. Pienso, pues ahora intento no pensar, niego el pensamiento, niego la emoción, niego la sensación, niego los estados mentales. No. Lo que hago es que resumo en esta quietud todo el universo. Expreso en este momento la presencia completa de lo que existe. Y en este estar sentado doy testimonio y me entrego por completo. Me convierto en manifestación pura. Me expreso aquí con rendimiento a lo que es de una forma pura, sencilla, única. Por lo tanto, es la expresión de conexión completa. Este estar sentado, donde ya ha perdido el nombre, donde ha perdido la apariencia, donde ha perdido la manifestación necesaria para justificar, es la expresión última, completa de la realidad. Cada vez que te sientes, debes sentarte con este espíritu, el espíritu de dar manifestación de lo eterno, en esta expresión, en este momento, una y otra vez. No necesitas más. Se suele decir al meditante, no necesitas justificar tu ser, no necesitas justificar tu estar, no necesitas moverte o expresar este pensamiento o tener éxito o tener fracaso, simplemente eres. Y estar sentado es simplemente ser. Bien, esta hoy era una expresión de educación de la actitud con la cual hemos de ir, hemos de acogernos a este estar sentado como el que vuelve a su verdadera casa, a su verdadero hogar. Y vamos ahora pues a la charla que toca hoy, que es un tema incluso en el budismo difícil, en la tradición de la pedagogía budista, que es el tema de anatta, que me preguntaréis qué tiene que ver lo de anatta con el tema del título que aparece en el ciclo Los pájaros del cielo, las flores del campo. Tendréis que esperar a que comentemos las enseñanzas del profeta Jesús para poder un poco conectarlo. Anatta es uno de los grandes temas del budismo original, de la tradición del Buda, y se expresa básicamente en la experiencia de la tercera gran tarea, la superación del apego. Y hay un texto que a mí me gusta mucho del Buda, donde de una forma programática, ya sabéis que la expresión de Siddhartha es
no tanto la descripción de la realidad como una propuesta de acción. Eh, expresa bien este ánata. Dice el texto, siempre que veas una forma, sé tan solo el ver. Siempre que oigas un sonido, sé tan solo el oír. Cuando huelas un olor, solo sé el oler. Cuando pruebes un sabor, solo sé el gustar. Cuando aparezca un pensamiento, sé solo el fenómeno natural que aparece en la mente. Cuando actúes de esta manera, no habrá el ser propio, no habrá el yo. Y cuando no está el yo, no habrá huir de esta manera, venir de esa otra, no ir a ninguna parte. Este es el fin de dukkha. Eso es en sí mismo el nirvana. Claro, el que ha leído y está acostumbrado a los sutras, habrá visto que continuamente el Buda no habla en primera persona. Se refiere al Tathagata, el que está aquí, o se refiere simplemente al hecho de la experiencia, lo escribe en pasivo, la experiencia ha sido experimentada, el hecho ha sido comprobado, en el sentido de que es un fenómeno que ha ocurrido. Y esto entronca con este texto en el cual expresa incluso una forma de cómo practicar. Claro, cuando yo, y ahí estoy utilizando el yo, miro ese árbol, digo, yo miro a ese árbol. No digo el árbol, o simplemente interior y exteriormente me convierto en ver, o me convierto en oír, o me convierto en hacer este trabajo o aquel otro, o me convierto simplemente en comida que se gusta, o soy el hablar. Pero cuando digo soy, estoy implicando que yo estoy hablando y estoy dando sentido a eso que he llamado yo, que en los términos del Buda es una acumulación de agregados, un conjunto de experiencias que se juntan en esta manifestación y que generan una realidad virtual en la cual me expreso. Si actuar de esta manera, dice el Buda, esto es, si en cada momento es solo el acto, es solo el hecho, es solo la experiencia, entonces ya no habrá el ser propio. El ser propio se difuminará. Y esta difuminación del ser propio es exactamente la expresión de la tercera gran tarea, la experiencia de caída del yo. Y entonces, insiste, no habrá huir de esta manera, no habrá venir de esa otra. ¿Qué se refiere aquí? Pues todo ese esquema que hemos venido hablando de deseos y necesidades, al cual constituyen, dijéramos, el moto principal de nuestro vivir, de nuestra apariencia. No habrá necesidad de ir a ninguna parte. Se habrá alcanzado la paz. Será el fin de dukkha. Será en sí mismo el nirvana. En esta expresión que expresaba antes, venir a sintetizar la realidad en el hecho concreto que ocurre e integrarse en ese hecho concreto, rendirse ante él y formar parte de él, es en sí mismo el nirvana. Por lo tanto, es la expresión del despertar. Esto se realiza solo a través del silenciamiento. Esto se realiza solo a través del coraje de salir de la propia casa. Hay un texto de Juan de la Cruz que lo expresa claramente cuando habla en el camino de salida en la noche oscura. Decía, salí sin ser notada.
Esto es, no salgo haciendo aspavientos, no salgo de mí, salgo de este yo, que continuamente es para mí una cárcel de expresión cotidiana, sin que se note, sin que la misma conciencia que aquí se manifiesta lo note. Estando ya mi casa sosegada, esto es necesario un proceso de síntesis, de quietud, de silenciamiento y también de despojamiento para hacer este camino de salir de casa, que se expresa en todas las tradiciones místicas. Se expresa en la tradición de Cacuán, como yo indicaba en los poemas del Boyero, cuando al principio dice, siguiendo ríos sin nombre, perdido en caminos impenetrables de lejanas montañas. Perdido en caminos impenetrables de lejanas montañas, donde ya ha desaparecido el nombre. Tengo el coraje de salir. Por lo tanto, es un movimiento de salida, un movimiento de pérdida, de dejar atrás lo que es el espacio común, el espacio conocido donde tengo un nombre, un rol y una función, y entrar en un espacio de pérdida donde no sé qué realmente pasa. Hay en esa expresión, el Buda también vuelve ahí, el camino del monje, el camino que él expresa, el camino que él predicó durante 40 años, lo sintetiza en una frase: salir del hogar para venir al sin hogar. Esto es, salir del espacio en el cual yo tengo puesto la denominación a cada cosa para venir a no saber. También en la expresión de la noche oscura está este mismo proceso. Es un proceso que Toko Kaiseri, cuando estudia a Dogen y a otros grandes maestros, habla del proceso de esconder la luz y ocultar las huellas, al que volveré luego y del cual tenéis una charla mía expresada en el verano pasado. Pero no puedo dejar de tener la tentación de recitaros un poema de ese maestro que se llamaba tonto a sí mismo, Daigo Ryokan, alma sencilla, alma completa, pura, que logró la manifestación más profunda de lo que aquí estamos diciendo. Él lo expresa en un poema. Dice, desde que penetré la vía del Kauki, 1000 picos obturaron delicadamente la entrada. Aprisionados por glicinias, los viejos árboles están secos. Envueltas de nubes, las rocas arrancadas están frías. Mi caña de peregrino se pudre en la lluvia nocturna. Mi quesa, esto es mi vestido, se enmohece en la niebla matinal. Nadie pregunta por noticias mías. Año tras año, año tras año, año tras año. Se ponen los pelos de punta al intuir, más que con la mente, con el corazón, la expresión del poeta aquí. Se trata de que cuando penetré la vía, dice, cuando logré entender de qué va esto, logré expresar la esencia. Todo lo que era apariencia quedó atrás. Los viejos árboles se han secado. Las viejas expresiones que se manifestaban no están. Las rocas que fui arrancando con tanto esfuerzo en mi tarea de perseguir no sé qué quimera están frías ya. Y ese caminar continuo de ir de un lado para otro, mi caña de peregrino, se pudre en la lluvia nocturna. Mi vestido de maestro, de monje, de médico, de juez, de padre, se enmohece en la niebla matinal y no se le distingue
Y por fin nadie pregunta por mí, nadie pregunta las noticias mías. Me vais a permitir un momentito que cojo un texto. Quisiera recordar esa tradición de los grandes maestros que fueron a oscurecer su brillo y a ocultar sus huellas. Dogen lo cita de esta manera: los hombres del pasado vivían en lejanas montañas y practicaban en apartados bosques. No solamente las ofrendas eran raras, sino que también habían abandonado todas las relaciones. Vosotros debéis estudiar su aspiración a cubrir su brillo y oscurecer sus huellas. Tal parece que hay un momento en el camino espiritual, que hay un momento en el desarrollo de la conciencia de que se acaba o se renuncia a la necesidad de manifestación, de expresión en el sentido de búsqueda de un macizo egoico desde el cual situarse. Se puede añadir de que desde su propia perspectiva los monjes antiguos no rechazaban el mundo de los hombres, no rechazaban la expresión de la realidad, no dejaban de vivir en medio de las cosas, rechazaban simplemente conformarse a sus expectativas, al deseo de agradar y de ser conocido. Rechazaban vivir a través de las imágenes que les imponía el mundo. Rechazaban vivir de las imágenes que les imponía el mundo. Y hemos de confrontar con esto, tú y yo, de forma directa. Porque incluso en medio de nuestra práctica espiritual, siempre hemos dejado ese retazo de ser comprendido y aceptado, de ser aceptado, de ser querido, porque pensamos que no lo somos ya de entrada, de ser alabado, de ser incorporado a la dinámica de los hombres. Y nos movemos por imágenes, nos movemos por estructuras, nos movemos por proyectos, por dinámicas de hechos y de avances y de retrasos. Y ese despojamiento que lleva a que de pronto has perdido el norte y estás en medio de la oscuridad, en el aspecto más íntimo de tu propia experiencia, ese anonadamiento de romper con una estructura de negociación de la vía. ¿Qué es lo que gano? ¿Qué es lo que pierdo? ¿Os acordáis de la charla del día pasado del emperador con el propio Bodhidharma? Nada en absoluto, ningún mérito. Ese salto de pronto al vacío que te permite estar incorporado realmente a la realidad, pero sobre la base de romper íntimamente en tu propio interior con un esquema de protección de necesidades, de deseos y de avances en tu propio huir hacia adelante o venir hacia acá de una forma u otra, de pronto se acaba esa necesidad. Y ese oscurecer las huellas es morir a las propias representaciones, incluso a la representación de ser un ser espiritual. Es quedarse borroso en el interludio de las cosas. No dejamos de ser por completo, pero tampoco empezamos a ser ya. Es estar en el gozne de la experiencia, forma parte de este camino. Y formar parte de este camino implica desertar de la apariencia para profundizar en lo esencial y excavar en uno mismo el camino hacia el corazón, el camino hacia la esencia. Es un trabajo de silenciamiento
que lleva a excavar. La palabra excavar implica también dolor en ir de pronto arrancando elementos que nos daban seguridad y de pronto quedarse sin la túnica que te protege. Este despojamiento de roles y de nombres, de apariencias y de lo que conviene, forma parte del camino, es esencia del camino. De hecho, podemos decir que Zen es desidentificarse, salir del propio nombre, salir del prejuicio y de la carga del pasado, salir del apego y experimentar el no apego, vivir la realidad, estar en el presente y desaparecer en él. Eso es una expresión profunda de lo que significa nuestra vida. ¿Cómo experimentar? ¿Cómo superar la tercera noble tarea? A través de la segunda, que es superar el origen del sufrimiento, del apego. Es despojamiento de roles, de nombres y de apariencias y de lo que conviene. Y de ahí, poco a poco, es un proceso de purificación. Morir a la identidad. Y hay varios elementos que ahí están implicados y que yo citaba en esa charla que te decía. No dejar impronta. Hacer la labor sin esperar mérito alguno. Estar aquí y aceptar desaparecer, por lo tanto aceptar morir. Ser nómada, por lo tanto, de las cosas y de los seres, no significando que no amas profundamente a las cosas y a los seres, sino que no te atas, no haces que ellos dependan de ti, no los buscas como ámbito de seguridad, como esquema de confort. No pretender dejar legado, no pretender dejar herencias, no pretender dejar rastros, dejar que tus huellas sean las huellas en el mar, que desaparecen en cada ola. No buscar ser considerado, ser admirado, ser alabado, ser respetado o ser temido. No mover tu vida sobre la base de esos esquemas. Esto es una tarea que puede parecer de locos. ¿Quién no busca ser alabado? ¿Quién no busca ser considerado? Decimos, tengo el derecho a. Pues este camino parece que es un anticamino en este aspecto. Romper el rol, el hogar, la casa, el control, el poder y la pertenencia. No significa no querer a tu familia. No significa no amar profundamente a los que están contigo. Significa romper la pertenencia. Romper el derecho a la posesión. Romper el derecho al rechazo. Romper eso y quedarse en un fluir continuo, en un integrarse continuo en el presente. Salir del espacio seguro, alejarse de los círculos de satisfacción, sospechar de aquellos espacios en los cuales quieres quedarte agarrado, quieres cogerte, sino ser un continuo nómada sin descanso y elegir el último lugar, elegir consumar la labor y desaparecer como destino. Elegir perder las huellas, elegir venir a ser nadie. Y en clave positiva, vivir sin apego, vivir sin huellas, es ser comunión, ser uno con todo y con todas las cosas. Estar sin barreras y por tanto aceptar que entren las cosas y entren los seres en ti. Compartir en todo momento, formar parte en todo momento de todo, no siendo dueño de nada. Danzar y reír en cada instante, ser capaz de tener humor continuamente ante la realidad, porque la realidad es humor, es danza y es canción. Ser vida vibrando, vibrar apasionadamente cada momento y consumarse en el ser. Ser, pasión por ser, pasión por estar. Esto es ser, diremos en la próxima charla, el reino de Dios. Un progresivo despojamiento de todo aquello que supone esquemas
de ataduras y que permite a sí mismo ser un progresivo llenarse, perder una identidad separada que creemos tener para venir a ser el Padre Eterno en cada momento, al mismo tiempo que somos el Hijo en cada instante, en cada hierba, en cada flor, en cada manifestación, en cada sonrisa, en cada mirada. Esto era lo que el Buda quería decir con aquello de sé tan solo el ser, el ver, sé tan solo el oír, sé tan solo el oler, o el saber, o esta expresión de la mente, o este simplemente manifestación, sin atribuirle a eso un yo, un ego. ¿Y cuál es el motor que me ha de llevar a esto? Es un motor que has de sentir en tu corazón. El motor es, decía el poeta, he vislumbrado el amor. He visto la argamasa de vinculación de todos los seres. He visto al amado expresándose por doquier y en esa expresión he aceptado entrar en oscuridad, entrar en búsqueda, entrar en pérdida e ir por ríos sin nombre, ir por lejanas montañas en búsqueda de ese amado que creo no tener y que está aquí dentro de mí y que se manifiesta en mí. He aceptado no pertenecer a ninguna gran casa, a ningún gran reino y a ningún gran nombre, para venir a ser un pordiosero nómada que te persigue a ti también, como mi gran amada, como mi gran amado, en esta forma y en este vacío. Que tengas buena tarde.